El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es el vehículo a través del cual exploramos y articulamos nuestros pensamientos y verbalizamos nuestras ideas, creando un puente entre nuestra mente y la de los demás. Así, compartiendo palabras, no solo, sino conceptos y emociones. En este video, yo, Karen Mendoza, les explicaré sobre las bases neuropsicológicas del lenguaje. Luria, por ejemplo, identificó diversos factores que participan en la actividad verbal, entre los cuales está, por ejemplo, la organización secuencial motora, la integración sinestésica, la integración fonemática, la retención audiovisual, la retención audiovisual motora, la integración espacial y la regulación consciente y voluntaria de las acciones. Entre los aportes importantes están los de dos autores, Paul Broca, a quien se le debe el nombre de esta área del cerebro por sus aportes de más de 26 estudios sobre el centro de articulación del lenguaje de la tercera circunvolución del hemisferio izquierdo, mientras que Wernicke también realizó estudios que publicó en 1874 por los que llevan también sus nombres de estas áreas respectivamente. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas, la comprensión que se da en el área de Wernicke y la producción del lenguaje que se realiza en el área de Broca. Empezaré a explicar desde la corteza auditiva, lo procesa y la envía hasta la zona de Wernicke. Luego esta la asocia y la estructura y a su vez esta señal da una representación de una palabra guardada en la memoria. Al leer en cambio una palabra, la información es procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega hasta el área de Wernicke que lo reconoce, lo interpreta según el contexto en el que se encuentre. Para producir lenguaje interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esta palabra. Esta información viaja hasta la corteza motora para controlar los músculos que usamos para pronunciarlo. Estos modelos aplican en el mensaje escrito, oral o de señas. La conexión entre el área de Broca y de Wernicke es la misma que se utiliza en las personas sordas que en comunicación con un lenguaje con señas. Las áreas de Broca, por ejemplo, controlan la producción del habla y se encuentran ubicadas en el hemisferio izquierdo. El área de Wernicke, relacionada con la comprensión del lenguaje y conectada con el área de Broca, producen un lenguaje más fluido. La circunvolución angular, asociada con la lectura y la comprensión de las palabras escritas. Hablaremos ahora de las alteraciones. ¿Qué son las afasias? Son la pérdida o alteración del lenguaje como consecuencia de algún tipo de daño cerebral. Entre las afasias están, por ejemplo, la de Broca, que se genera al habla poco fluida con número limitado de palabras por minuto que se producen como resultado de un daño de esta área. Mientras que en las afasias de Wernicke se caracteriza por la dificultad de la comprensión del lenguaje, así como la producción del habla fluida pero con poco contenido significativo. Entre algunas otras alteraciones está la dislexia, que es la dificultad específica de la lectura, escritura y ortografía, que se dificulta la reconocer y decodificar las palabras, mientras que la disfasia es la dificultad de desarrollar el lenguaje que afecta las expresiones como la comprensión. La acalculia, que es la pérdida de parcial o total de la capacidad para realizar operaciones matemáticas o cálculos, que pueden ser como las alexias, la acalculia, la discalculia. La tartamudez presenta interrupción en el flujo normal del habla, entre otras alteraciones. ¿Sabías que en la infancia es crucial para el desarrollo del lenguaje, ya que existe un mayor número de neuroplasticidad cerebral, permitiendo una adquisición efectiva del lenguaje? Se encuentra también vinculadas con otras funciones cognitivas, como el aprendizaje, por ejemplo, ya que permite aprender y realizarlo de una forma reactiva o activa, aprendiendo desde el proceso de observación, la escucha activa, que se manifiesta en gestos o en expresiones verbales, la memoria, que permite recuperar las palabras, frases y reglas lingüísticas, así como recuperar conceptos, influyendo directamente sobre la fluidez del lenguaje. Las funciones ejecutivas, por ejemplo, que desempeñan un papel clave para la planificación, organización, control inhibitorio y regulación emocional, asociadas al lenguaje y la interconexión entre las funciones cognitivas y el lenguaje esencial para la comunicación efectiva. En cuanto a los modelos neuronales del lenguaje, por ejemplo, autores como Wernicke y Norman fueron quienes propusieron que para explicar la organización del lenguaje, el procesamiento del lenguaje se llevaba a cabo en varias áreas específicas y la comunicación entre ellas hacía que las vías neuronales particulares se destacaran la comprensión y la producción del lenguaje. Mientras que en el modelo de red de distribución, de red distribuidora, para el procesamiento entre los autores Álvaro Pascual y Leone, que proponen una perspectiva más distribuidora y más conexa del procesamiento de lugares, en lugar de atribuir funciones específicas a áreas aisladas y enfocadas a la más, en este caso, a la plasticidad cerebral y las conexiones distribuidoras.
Algunas estrategias para estimular el desarrollo del lenguaje están, por ejemplo, la lectura compartida, que fomenta la comprensión y enriquece el vocabulario, los juegos de palabras, el desarrollo de la creatividad y la expresión verbal. Gracias, espero haya sido una información útil.